La semana pasada hablamos un poquito acerca de los niveles de maldad y hoy vamos a hablar acerca de las atmósferas espirituales, que son cómo se crean y cómo hay ambientes adversos, oscuros y ambientes de gloria. Entonces, ¿por qué no solo hablo de demonios? Porque para mí lo más importante no es solo que conozcan el lado oscuro de las tinieblas, sino que conozcan la gloria de Dios, la presencia de Dios, y eso para mí rompe, trae libertad, y es mucho más fácil cuando podemos ministrar liberación, cuando lo hacemos por medio de conocer cómo Dios opera y se mueve. Entonces, bueno, vamos a iniciar ya. Bueno, pues vamos a arrancar ya. El tema del día de hoy se llama atmósferas espirituales. Es el tema del día de hoy. Atmósferas espirituales. Por ahí ya está el PDF. Aprovechando, por ahí está Selene. Selene es parte de la escuela, es nuestra asistente. Entonces, cualquier cosa que necesiten material, cualquier cosa que les haga falta de la escuela, pueden enviarle por ahí un mensajito a Cele y ella se los va a hacer llegar con todo gusto. Bueno, muy bien, vamos a iniciar ya y vamos a iniciar con esta primera parte. Dice la Biblia, Salmos 22:3. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces, aquí el Salmo nos está hablando que Dios habita entre las alabanzas de Israel. Entonces, su hábitat, su lugar donde Él está, es en medio de las alabanzas de Israel. Entonces, aquí quiero decirles un principio que es importante que entiendan. Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. Puede estar en todos lados, porque es una característica de Dios, la omnipresencia. Pero no se manifiesta en todos lados. Esa es la diferencia. Porque mucha gente dice, bueno, yo en mi casa, yo no voy a la iglesia, en mi casa, él y yo somos mayoría, etcétera. Sí, en teoría sí, pero Dios es omnipresente, pero no se hace presente, no se revela, no se manifiesta en todos lados. Por eso el Salmo dice, sin embargo tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces él tiene una atmósfera o un lugar o un hábitat donde él se va a revelar y se va a manifestar. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Así como los demonios tienen un hábitat y una atmósfera donde ellos también se van a revelar, se van a manifestar y se van a presentar. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice la escritura, o bueno, este es un pensamiento que les puse ahí y ahorita vamos a entrar a lo que dice la escritura. La tierra tiene una atmósfera que permite la vida. La tierra tiene una atmósfera que permite la vida. Y hay una atmósfera espiritual que permite el desarrollo de la vida de Dios en nuestra familia. Así como puede haber una atmósfera de odio, de venganza o de pelea. Entonces, regresando un poquito al Salmo 22:3, dice, sin embargo tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Si alguien es tan amable de leerme el Salmo 100, si alguien lo tiene ahí a la mano y puede leerme el Salmo 100, es muy importante que en estas clases tengan la Biblia a su mano,
Por ejemplo, yo aquí tengo marcadores, tengo plumas, etcétera, que les pueden ayudar a marcar lo que dice la escritura. Entonces, vamos, y si alguien ya lo tiene, lo que dice el Salmo 100. Adelante, Adelante, Gisela. el que lo tenga lo puede leer. Gracias, hermano José. Buenas noches. Exhortación a la gratitud. Salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ok, entonces, gracias, Gisela. Lo primero es que dijimos que Dios habita en una atmósfera de alabanzas. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo acceso? ¿Cómo yo acceso a ese lugar, a esa atmósfera donde Él está, donde Él se encuentra, donde Él se va a manifestar, donde Él se va a revelar a mi vida? ¿Por qué? Porque si yo logro entrar o hago que la gente entre a esa atmósfera de gloria, a esa atmósfera de su presencia, ahí no hay oscuridad. Y la maldad y la oscuridad y los demonios van a salir. Por eso cuando hay atmósferas de gloria en una casa, en las iglesias, la liberación se da por sí sola, porque el cielo invade la tierra, la presencia de Dios desciende o nosotros entramos. Y dice la Biblia, vengan ante su presencia con regocijo. Entonces, vengan a esta atmósfera, vengan a este lugar donde Dios está. Vamos a entender cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la respuesta que voy a dar en este momento. ¿Cómo lo hacemos? Número 1, entra por sus puertas. Aquí, si ustedes buscan en el interlineal griego, pero aquí sería el hebreo, el interlineal hebreo, la palabra puerta también se traduce como portales. Portales, puede ser puerta, puede ser un lugar de acceso o puede ser portales. Así lo dice el interlineal hebreo español. Entonces, entra por esos portales dimensionales, porque entendemos que Dios no está en una dimensión física, está en una dimensión espiritual. Entonces, para entrar por esas puertas, no se está refiriendo a una puerta física, se está refiriendo a un portal dimensional que me va a trasladar a ese lugar donde Él está, donde ya no hay espacio, donde no hay tiempo, sino donde yo puedo accesar a la presencia de Dios para obtener de Él los beneficios que hay de estar en su presencia. Ahora dice, entra por sus puertas con acciones de gracias. Entonces, aquí es lo primero. Aquí es lo primero. Entra por sus puertas con qué? Con acciones de gracias. Eso es lo primero. Acción de gracias. ¿Ok? Y cuando dice la palabra acción de gracias, esta palabra está relacionada con la alabanza, pero ¿qué tipo de acción de gracias es? Entonces ahí la palabra para acción de gracias es toda. Esa es la palabra cuando dice acciones de gracias es toda. Recuerden que esto es hebreo porque estamos hablando del Antiguo Testamento. Toda. ¿Y qué es toda? Es fiesta y coro de adoradores. Fiesta y coro
de adoradores. Entonces, entras haciendo una fiesta a Él, entras con esa acción de gracias, es decirle, gracias Señor, y entras y a lo mejor puedes brincar, puedes exaltar su nombre, puedes ser muy feliz agradeciendo lo que Él es en tu vida. Eso significa acciones de gracias, coro de adoradores, fiesta, gloria y gracia. Esos portales, ese portal se va a abrir con eso. Entonces, en tu oración, tú tienes que tener toda, tienes que tener fiesta para que esas puertas dimensionales que te meten, ¿a dónde? A donde Él está, a esa dimensión, porque es la dimensión donde Él está. Ese es lo primero. Ahí puedes accesar. Luego lo segundo, por sus atrios con alabanza. La palabra atrio, ¿alguien sabe qué quiere decir la palabra atrio? ¿O cuál es la referencia? Sé que nos ubica con el templo, pero realmente igual la palabra para atrio es patio. Así, a veces la Biblia es muy simple y nosotros la complicamos, pero realmente cuando dice, ya entraste por esa puerta dimensional, el siguiente lugar es el patio. Ese es el siguiente lugar. Y como primero se abre la puerta y se abre con toda, con una fiesta, con una celebración. Pero luego viene el patio. Ya es adentro, ya entraste. Ahora, ¿cómo entras a este lugar? Dice, entra por sus atrios con alabanza. Y pareciera que son las mismas palabras, pero no, cada palabra es diferente. La palabra para alabanza es tejilá, tejilá. Por favor, nadie se vaya a confundir, no dice tequila. Por favor, no es tequila, ni mezcal, ni nada de eso. Aunque algunos sí entran a otras dimensiones con el mezcal y el tequila, pero es tejilá, tejilá. ¿Y qué es tejilá? Tejilá son elogios, elogios. Eso es tejilá, elogios. Entonces, cuando dice que son elogios, piensa en palabras que tú le puedes decir a Dios que te van a traer ese acceso a ese patio. Primero entras haciendo una fiesta agradeciéndole. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por mi casa. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, porque hoy no tuve un problema. Gracias, Señor, porque hoy no me fue tan bien. Pero gracias, gracias. Luego lo llenas de elogios, como dice el Salmo 22:3. Por eso dice, sin embargo, tú eres santo. Es ahí Tejilá, que habitas entre las alabanzas de Israel, también es Tejilá. Elogios. Piensa en un elogio que le puedas decir a Dios. A ver, desbloqueen su micrófono y díganme algo que para ustedes sería un elogio para Dios, para que todos participen. Cuéntenme, a ver, cuéntenme, ¿qué sería un elogio de ustedes hacia Dios? Santo. Santo, ¿qué más? Todopoderoso.
Todopoderoso. ¿Qué más? Glorioso, Glorioso. ¿Qué más? Es asombroso, digno. poderoso. Uno. Y piensen algo que sería para ustedes. ¿Cómo algo? Porque lo que me están diciendo son palabras bíblicas y no está mal. Pero piensen algo que sería un elogio de su corazón, no necesariamente bíblico, sino un elogio. Amado. A ver, ¿quién dijo? Amado. Amado, excelente, amado, ¿qué más? Amoroso. Justo. Justo, ¿qué más? Eres tierno. Tierno, me encantó esa, tierno, ¿qué más? Amoroso. Amoroso. Esos son elogios. Entonces, por eso la oración que más Dios escucha es la oración que nace del corazón. Están bien las palabras bíblicas, pero recuerden que la oración tiene que salir del corazón, tiene que salir de nosotros, tiene que salir de lo profundo. Y eso te mete, la fiesta y la acción de gracias te mete por la puerta dimensional, al lugar donde Él está. Pero luego llegas al patio y ¿cómo entras a ese patio? A través de Tejilá, elogios. Pero luego dice, entra por sus atrios con alabanza. Alábale otra vez. La Biblia dice aquí, alábale. Y uno piensa, es lo mismo. No. Cuando dice alábale, recuerden que estamos viendo el Salmo 100, es Yadá. Yadá. Y esto es, Yadá es mano. Entonces, ¿cómo sigues entrando? Con Yadá, alábale. Levanta las manos, porque levantar las manos es señal de bendición. Y no de bendición solamente, sino de rendición. Por eso, lo primero que pasa cuando te están asaltando o te estás pasando alguna situación, levantas las manos. Los policías que dicen, levante las manos, porque quieren ver que no traes nada, es una rendición. Levantar las manos es rendición. Y a eso se refiere, alábale. Shadá, levanta las manos, ríndete, ríndete. Entonces, si quieres seguir accesando, ríndete. Y levantar las manos es un acto de rendición. Entonces, a veces le decimos a la gente, uno que es pastor, levante las manos, pero nunca les explicamos qué significa levantar las manos. No les explicamos a qué se refiere levantar las manos. Lo hacemos como un acto religioso, pero realmente Yadá es un acto de rendición. Te estás rindiendo. Levantar las manos es rendirte. Y luego dice, bendice su nombre. Bendice su nombre. Otra vez, bendice. Bendice. Aquí bendecir es la palabra en hebreo barak. Si ustedes quieren reforzar todo esto, es bien sencillo. En Google ponen interlineal hebreo-español y ponen el salmo. Barak. Y barak es bendición. Pero ¿cómo viene la bendición? Barak habla sobre arrodillarse. Otro nivel de rendición. Entonces, levantas las manos, te rindes, pero también te doblegas. Barak va a venir cuando te arrodillas.
Y fíjense cómo te lleva progresivamente a niveles de gloria, a atmósferas de gloria. Por eso hay un texto, un salmo, que me encanta. Ese se los dejo de tarea para que los busquen, o si alguien lo quiere buscar por ahí y ahorita decirlo. Dice, en tu gloria seré prosperado. Para mí, ese salmo es especial. ¿Dónde Dios me va a prosperar? En su gloria. Porque yo entro a esa dimensión donde Él está y puedo accesar a lo que Él tiene para mí. Se va a desbloquear las cautividades mentales, porque muchos esperan que Dios los bendiga, hablando de un término financiero, pero Dios nunca te va a dar una mesa ya hecha, porque Él no hace mesas. Él crea árboles. Luego, Dios no te va a bendecir al darte una mesa hecha, porque Dios no hace mesas. Dios crea árboles. La mesa la haces tú. Entonces, cuando tú entiendes esto y entras a ese nivel, en ese nivel de gloria se van a desbloquear toda cautividad mental que te impide ser bendecido y prosperar. Por eso es tan importante entrar a esa atmósfera de gloria, porque decíamos hace un rato que en la atmósfera de gloria es donde la presencia de Dios se mueve. Entonces, en esa atmósfera de gloria, Dios te va a traer bendición. Por eso tienes que entrar ahí para desbloquear tu futuro. La tierra tiene una atmósfera que permite la vida. Ya te dije que es una atmósfera, que es un lugar, es un ambiente. ¿Qué es una atmósfera? Un ambiente. En Marte no hay oxígeno, no hay condiciones que permitan la vida humana, solo en la Tierra. Como si nosotros seguimos los pasos que te acabo de decir anteriormente, entramos a la atmósfera de Dios y es donde se cumple, venga a nosotros tu reino. El reino desciende, el reino baja y se rompen tinieblas, cautividades y oscuridad. Entonces, en esta atmósfera de gloria, donde Dios está, hay bendición, hay sanidad, hay prosperidad, hay abundancia, hay todo lo que tú necesitas. Por eso tienes que buscar entrar a esa atmósfera de gloria. Repito, hay una atmósfera espiritual que permite el desarrollo de la vida de Dios en nuestra familia. Así como puede haber una atmósfera de odio, de venganza o de pelea. ¿Qué atmósfera hay donde tú vives? ¿Qué tipo de atmósfera hay? ¿Qué es lo que estás creando en tu lugar donde tú estás? Por eso nosotros como cristianos no debemos de ser chismosos, no debemos de ser peleoneros, violentos. Un ejemplo, ¿cómo se crea una atmósfera de fe? ¿Cómo se crea una atmósfera de fe? ¿Qué piensan? A ver, cuéntenme. Pueden participar y se pueden equivocar, no pasa nada. Si ustedes quieren crear una atmósfera de fe, ¿qué tendrían que hacer? ¿Estar en oración? En oración, bien, pero ¿qué más? ¿Qué parte de la oración? ¿Cómo creo una atmósfera de fe? Escuchando testimonios. Ok, bien.
escuchando testimonios, es buenísimo, es parte de orar también, pero hay algo específico que crea atmósferas. Alabanza y Meditando. adoración. Tener alabanza, ¿Eh? adoración. Alabanza y adoración, ¿ok? Sí. O meditar en la Tener la- palabra de Dios también. Gracias. ¿A quién dijo la palabra de Dios? Yo estaba diciendo que quizás a meditar en la palabra de Dios. Muy bien, Mónica, excelente. Pero esto, miren, ahí va, ya lo dijeron. Dice la Biblia, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. ¿Qué genera una atmósfera de fe en tu casa? Palabras que son promesas para tu vida, que son promesas bíblicas, que tú meditas, lo que dijo Mónica, las meditas, pero no solo las meditas, sino las hablas. Por eso, dice la Biblia, Dios dijo y fue hecho. El poder creacional está no en lo que piensas, sino está en lo que hablas. Y cuando tú hablas palabras de fe, creas una atmósfera de fe. Entonces, quiero que piensen en estos momentos en una promesa de Dios para sus vidas. Algo que puede ser, eso sí, puede ser un verso bíblico o puede ser una promesa personal. ¿Qué es una promesa, algo de fe que esté en sus casas, en su vida y en su familia? Por eso es importante tener promesas para nuestras vidas. A ver, los escucho. Buenas El Señor estará tardes. con nosotros, perdón, el Señor estará con nosotros en cualquier batalla. El Señor estará con nosotros en cualquier batalla. Ok, ¿y cómo lo pudiera hacer más específico hoy para tu vida, Vanessa? Pensar siempre de manera, con una esperanza de que esté pasando yo por la situación que esté pasando, sé que Dios me dará la victoria si me aferro a Él y a sus promesas. Ok, muy bien, pero creo que lo que acabas de decir está bueno. El Señor me dará la victoria, porque así lo dice su palabra y buscas el texto. Pero, ¿en qué te va a dar la victoria? Hoy en estos momentos. En que voy a terminar el día con paz, salud y descanso. Paz, salud y descanso. Ok, muy bien, gracias, Vanessa. A ver, alguien más. Puede participar, ¿eh? Solo si quieren. A mí me pasó, pastor, por Adelante. ejemplo, en la pandemia. Ajá. En la pandemia, mi nena, estábamos orando y ya estábamos encerrados en la pandemia. Y mi nena declaró el Salmo 91 y dijo, papá, el Señor me dijo que ninguna plaga nos tocará a nuestra morada, ¿no? Y bueno, yo tengo colgado acá el Salmo 91 y me aferré a esa promesa. Y mi mamá, ¿cómo lo puse por práctica? Mi mamá estaba muy grave de COVID, estuvo a punto de morir y fuimos con mi señora a orar por ella, a declarar palabra. Y como mi señora trabaja en un hospital, trajo todo para estar resguardado, ¿no? Que no nos contagiemos. Y estaba cansado yo de ponerme, de sacarme, ponerme, sacarme. Entonces, de un momento dije, ya no me lo pongo más. Creo lo que me dio, lo que el Señor me dijo y confié en Él, que no me iba a contagiar. Buenísimo, buenísimo. Y todo bien, ¿no te contagiaste? No me contagié. Excelente, Walter. Esos son ambientes de fe. Tú traes una promesa del mundo espiritual al mundo natural. Entonces, por ejemplo, para mí una promesa es la promesa donde sale o surge renuevo, que dice, yo haré correr ríos en el desierto y aguas en el sequedal. Yo derramaré mi bendición sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces, yo confieso esta palabra todos los días.
Porque esa palabra es una promesa que al hablarla, escuchen bien, al hablarla, cobra vida en el mundo natural. La traigo del mundo espiritual porque surgió de Dios, surgió de la palabra, surgió de una promesa, y la traigo al mundo natural. Entonces, eso genera un ambiente en mi casa de fe. Por ejemplo, yo siempre he tenido justo esa frase, por eso uno de nuestros valores que tenemos como iglesia es la fe, amor, fe, familia, trabajo en equipo, creatividad. Pero uno de ellos es la fe. Entonces, yo siempre he dicho, es por fe que lo vamos a hacer. No miramos recursos, no miramos lo que tenemos, sino miramos a Dios y lo hacemos por la fe. Entonces yo recuerdo que un día queríamos hacer algo y Josué tenía como unos 7 años, 6 años, y yo estaba diciendo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y él dijo, Josué dijo, es por fe, papá. Entonces, yo allí entendí cómo tus palabras se encarnan en una atmósfera y generan o muerte, o incredulidad, o fe. Por eso es que aunque estés pasando momentos de incredulidad, no confieses tu incredulidad o no hables tu incredulidad. Puedes sentirla, puedes pasar por un momento difícil, pero no lo hables, porque al hablarlo, lo creas. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, no hables nada negativo porque vas a crear una atmósfera de negatividad y eso se pega. No sé si te ha pasado con que te encuentras donde hay gente negativa y tú empiezas a ser negativo, porque las palabras crean atmósferas, la alabanza crea atmósfera, la oración crea atmósfera. Entonces, ¿qué atmósfera estás creando en tu casa? ¿Qué tipo de atmósfera? Por eso donde solo hay gritos, enojos, ira, violencia, se genera ese ambiente. Por eso donde haya enfermos, pon alabanzas, pon adoración. ¿Para qué? Para que se genere una atmósfera de gloria. Adelante, Obed. Sí, gracias, hermano. Otro ejemplo es cuando tenemos detectadas una o más necesidades, sean espirituales, sean emocionales, del alma, volitivas o físicas, materiales. Confesar, declarar la palabra de Dios en Filipenses 4:19, ¿verdad? Por ejemplo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Salmos 23:1 también. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Exactamente, Obed. Por eso lo más poderoso que podemos enseñarle a las personas es que por medio de sus palabras crean o atmósferas de destrucción donde demonios se mueven o atmósferas de gloria donde la presencia de Dios se mueve, donde la bendición de Dios se mueve. Entonces, hoy la enseñanza es que crees atmósferas de gloria. Tiene que ser parte integral de ti crear atmósferas donde la presencia de Dios se está moviendo y no los demonios, no espíritus inmundos, no potestades, no malignidades, sino la presencia de Dios. Entonces, lo anterior ya te expliqué cómo puedes entrar a esos niveles de gloria. Eso es donde estamos ahorita, ya dijimos las palabras, ya dijimos los niveles de alabanza,
ya dijimos que por medio de las acciones de gracias, la adoración, la fiesta, ya dijimos que también por medio de los elogios, ya dijimos que a través de bendecir su nombre, que es arrodillarse, de yadá, levantar las manos, eso es para generar atmósferas de gloria. Y en tu gloria seré prosperado. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, veamos en Isaías 9:2. Si alguien me busca Isaías 9:2 y lo puede leer, vamos a ver lo que dice. El que lo tenga puede empezar a leerlo, Desde el 9:1 hasta el 6. Isaías 9, del 1 al 6. Nacimiento y reinado del Mesías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Ahí está, un poquito ahí, Gisela, hacemos pausa. Gracias, ahí vamos, ahorita le sigues. Entonces, se está hablando de una región, Zabulón y Neftalí. Fíjense, está hablando de una región. Por eso las atmósferas son diferentes en las regiones, porque la gente es diferente. Las personas actúan diferente. Entonces, aquí está hablando de Zabulón y de Neftalí, y está hablando de que no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, refiriéndose a la figura de una mujer quebrantada, tal como el tiempo que le vino, como cuando estuvo la tierra de Zabulón y del Neftalí. Entonces, esta persona habitaba en esta tierra y tenía angustia y aflicción, porque estaba en un ambiente de oscuridad. Y la oscuridad, recuerden que no es impersonal. La oscuridad son entidades. Entonces, ¿qué es la oscuridad? Demonios, principados, potestades, poderes. Por eso sobre regiones y lugares hay atmósferas. Les voy a poner un ejemplo. Y esto es un poquito de guerra espiritual, es el principio de la guerra espiritual. Por ejemplo, en regiones musulmanas adoran a Alá, hacen sus oraciones, etcétera, pero son entidades, son dioses falsos. Entonces, ¿qué se genera? Un clima religioso, una atmósfera religiosa, pero eso genera, recuerden que la atmósfera en el punto natural genera también un clima. Entonces, ellos con su adoración están trayendo, de un Dios falso, están trayendo una atmósfera negativa. Y esa atmósfera genera un clima de violencia. Y ese clima de violencia, esa ideología, se convierte en una ideología que genera una fortaleza mental. Y esa fortaleza mental dice, todo el que no adore a Alá es enemigo del Islam. Y entonces podemos hacer una guerra santa y podemos matarlos. ¿Vamos bien? Espero no confundirlos. Por eso es lo que está diciendo esta escritura. En Neftalí y en Zabulón, la atmósfera era de oscuridad. Y esa oscuridad le trajo a una persona angustia y aflicción. Entonces tú puedes entrar a una casa
donde, por ejemplo, hay depresión y tristeza. Cuando nosotros llegamos aquí a Morelia, yo llegué a la casa de una mujer que nos abrió las puertas de su casa y ella tenía como 2 años o 1 año que había perdido a su esposo en un accidente. Entonces, esta mujer cristiana, por supuesto, estaba en una depresión total. Y nosotros con mi esposa entrábamos a la casa de esta mujer y entrabas a la casa y se sentía oscuro, triste, se sentía el dolor, se sentía la oscuridad, muy feo, muy, muy feo. Hasta había muchas cucarachas y estaba feo el ambiente. La casa no era fea, estaba grande, de hecho, pero había animales, había ratas, ratones y cosas muy feas. Entonces, ¿qué hicimos? Yo, que como llegamos ahí a dormir, cuando viajábamos de México hacia Morelia, íbamos viernes, sábado y domingo, yo me paraba en las madrugadas a orar y empezaba a hacer lo que les decía. Y yo empezaba a profetizar vida, empezaba a hablar vida, y ahorita esto está muy relacionado justamente con lo profético, porque lo profético habla vida a los ambientes muertos. Por eso el profeta Ezequiel le dijeron, Ezequiel, mira un valle de huesos muertos. ¿Y qué dijo el profeta? Señor, ¿estos huesos vivirán? ¿Estos huesos vivirán? ¿Y qué le dijo Dios? Sí. Dice, entonces diles, huesos muertos, oí palabra de Jehová. Entonces esa atmósfera de muerte se transformó en vida y los muertos empezaron a vivir. Entonces, esa atmósfera de muerte se cambia al profetizar vida sobre una persona. Entonces, por ejemplo, si tú tienes en tu familia gente que no tiene a Cristo, empieza a hablarle resurrección y empieza a profetizarle resurrección y empieza a profetizarle vida. Porque realmente, aunque tú no seas necesariamente un profeta como oficio, que ya a lo mejor tocaremos un poquito de los oficios y de los ministerios, pero sí puedes profetizar, sí puedes ser un profeta para tu casa, sí puedes ser alguien que declara la palabra de Dios. Huesos secos, oigan palabra de Jehová, para que cambie la atmósfera de muerte, la atmósfera de angustia. Entonces empieza a profetizar vida en tu casa, vida en tu familia, vida con la gente de tu alrededor. Habla vida. Diles, huesos suecos van a vivir y van a ver la gloria de Dios. Y dice que esos huesos secos les empezaron a salir tendones y imagínense la escena, es una escena apocalíptica. Cómo esos muertos empiezan a salirles carnes, empiezan a encarnar nuevamente y dice, y se levantan. Y se le empiezan a levantar y luego dice, y era un ejército que no podía ya contar. Entonces, nosotros somos ese ejército que un día oímos la palabra de vida y tú eres parte del ejército del Dios viviente. Eres ese ejército que Dios está levantando para liberar en tu zona, en tu región, cambiar la atmósfera de muerte y de iniquidad y de maldad a atmósferas de vida. Y empieza en tu casa, empieza en tu casa. Y cuando empieces a llenar tu casa con la gloria de Dios, se van a empezar a convertir y tú te vas a asombrar, porque toda la maldad, toda la oscuridad va a empezar a salir, porque Dios va a cambiar la sombra de muerte en vida y en bendición. Ok, ahí, vamos. ¿Alguna duda hasta aquí? Si tienen dudas o comentarios, o les viene un texto, o les viene alguna comparación, o algo más que dice la Biblia, adelante, pueden compartirnos. Y miren, yo estoy aquí con mi agüita de Jamaica y ya hasta me dieron tentación ahí con su mate. Ya se está generando una atmósfera de envidia. No, no es cierto. No, no es cierto. Se vale traer cafecito, mate o lo que tomen ahí en su región, ahí
pozol o cacao, lo que les guste. Bien, entonces, bueno, si no hay comentarios, algún comentario, algo que quieran compartir, cuéntenme algo, alguna atmósfera que hayan vivido en su casa, en su familia. Pastor, Adelante, dale. por ejemplo, ¿no? Está bien que vayamos al médico, ¿no? Hacernos unos chequeos, todo. Si el médico nos encuentra algo, ¿no? Confiar también en la medicina, pero también confiar más en el Señor y empezar a declarar, ¿no? Sanidad en lo que nos pueden llegar a encontrar el médico, para Sí, crear esa atmósfera y poder ser sano. claro, o sea, definitivamente, o sea, eso es parte de lo que somos, pues realmente es que al entrar a la atmósfera de gloria, cambiamos nuestra realidad. Hay dos cosas, tu realidad y tu verdad, y la verdad. Tu realidad y la verdad. La realidad es lo que puedas estar viviendo hoy. Por ejemplo, lo que acabas de mencionar. Digamos, pensemos en la mujer de flujo de sangre, en la Biblia. Ella, su realidad, porque no era una mentira, era su realidad. Su realidad es que esta mujer tenía 12 años con flujo de sangre y había ido a todos los médicos y nadie la podía sanar. Pero entonces se topa con la verdad. Y la verdad es Jesús. La verdad es, yo soy tu sanador. Esa es la verdad. Entonces, dos cosas, tu realidad y tu verdad. La realidad puede ser cambiada a la verdad de Dios y realmente eso es el milagro, porque algo que está ahí real en tu cuerpo, desde un cáncer, un tumor, cualquier enfermedad, puede pasar de ser una realidad a ser una verdad de Dios. Y la verdad de Dios es, yo soy tu sanador. Y por mi llaga, tú has sido curado. Por eso otra vez, las palabras traen esa atmósfera de gloria donde los milagros se gestan, donde los milagros ocurren. Por eso dice la Escritura que sobre María vino la sombra del Altísimo. Otra vez, era una sombra de poder y una sombra de gloria, ¿no? Dice, vino, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y una realidad que era que María no podía quedar embarazada porque no había estado con varón, se convierte en la verdad de Dios y nace Cristo. Algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque entró en una atmósfera donde la gloria de Dios, la sombra del Altísimo, la tocó, o la sombra de Pedro, que realmente no es la sombra de Pedro, sino es la sombra de la gloria, lo que tú emanas de Dios, pasaba y sanaba a la gente y convertía su realidad en la verdad de Dios. Adelante, Laura, puedes preguntar o comentarnos. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches, Laura. Están comentando de la palabra que tiene el poder para crear las atmósferas. ¿Es lo equivalente a que sea un decreto, decretar? ¿O Sí. sería diferente? Sí, exacto. Buen punto, Laura. Es exactamente lo mismo, es decretar, pero a ver, aquí hay mucho tema polémico, porque en todos lados está que decretar es malo, a ver, nosotros no somos ni malos, ni brujos, ni hechiceros, ni adivinos, ni sortílegos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Dice la Biblia que Elías dijo, fíjense, y es un decreto, fíjense, vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, sino por mi palabra o por mi decreto. Y que se cierran los cielos durante 3 años, y luego a los 3 años él decreta y se vuelven a abrir. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nosotros no somos como merolicos, que hablamos
por hablar, sino lo que declaramos es lo que oímos de Dios para la gente. Por eso la diferencia entre como la polémica que hay de que no, que los decretos son malos. No, Dios no es Dios no está a mi servicio. Yo estoy al servicio de Dios. Entonces, ¿cuándo podemos decretar? Cuando sentimos un rema de Dios o una palabra de Dios que Él nos está ordenando que hablemos, que Él nos está hablando, nos está susurrando. No es que yo la confiese por confesar, sino es que yo en su presencia, hablo la voz de Dios. No hablo lo que se me ocurre, lo que yo quiero, sino hablo la voz de Dios. Y eso es un decreto. Por eso dice en ese pedazo de la Biblia, a ver si alguien de ustedes me lo encuentra, donde dice que el trigo responderá a Jezreel, y Jezreel a la tierra, y la tierra al vino, y al trigo, y al aceite. A ver si alguien lo puede googlear por ahí, me lo dice. Es uno de los profetas. Es una respuesta, una declaración, es una respuesta o un decreto de Dios hacia el hombre, y el hombre lo habla, porque Dios sabe que necesita haber una palabra para que algo sea creado. Ese es el principio. Dios dijo y fue hecho. Y realmente ese es el ministerio profético, ese es el oficio profético. Oyes la voz de Dios y confiesas lo que Dios ha hablado. Claro, hay muchas cosas malas, porque hay gente que se pone a gente que realmente no está oyendo a Dios y está hablando cosas que no son de Dios. Ese es el tema, ¿verdad? Adelante, Obed. Sí, hermano, es que debemos diferenciar un decreto humano de un decreto divino, o un decreto espiritual, ¿verdad? El decreto divino espiritual es es la palabra que manda el rey a través de su embajador o sus embajadores o representantes en la tierra para que la hable. Ese sería el decreto, como el ejemplo de Elías, ¿verdad? Lo está hablando el rey, porque el rey es el que decreta, ¿no? Y es palabra de él, no es palabra humana, es palabra divina, es palabra espiritual. Y yo como embajador, como su representante en la tierra, solamente la comunico, ¿no? No es mía, es de él. Él es el autor. Por eso sigue siendo el decreto original. Correcto, excelente. Es lo que les acabo de decir. Por eso, y fíjense, otra vez vamos a lo mismo de las atmósferas. Regresando al tema. Había una atmósfera de sequía, de sequedad. Había una atmósfera de sequedad en ese periodo. Pero ¿por qué vino esa atmósfera? Por la idolatría de Acab y las brujerías de Jezabel. Entonces, ¿qué trae sequía? ¿Qué trae oscuridad a una región, a una persona? La idolatría, la hechicería, la adivinación, el sortilegio, todo lo que tiene que ver con lo oculto trae oscuridad a una región. Entonces, la contraparte, porque toda verdad es paralela, lo profético siempre va a traer vida para que los muertos vivan. Y una atmósfera seca se convierta en una atmósfera de vida. Y eso realmente es quebrantar yugos espirituales. Por eso dice la Escritura, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Está siguiendo hablando de Isaías. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre de ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Fíjense qué bonito. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. O sea, cuando se cambia una atmósfera, en este caso de tristeza y de dolor, viene una atmósfera de alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, porque vuelve a haber cosecha. Como se gozan cuando reparten despojos, porque hay bendición. Porque tú quebraste su pesado yugo
y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Entonces, ahí está hablando de que la liberación, eso que estamos hablando en Isaías 9:4, eso es liberación. ¿Por qué es importante el ministerio de liberación? Porque cuando tú liberas a alguien, le estás rompiendo una atmósfera de oscuridad. Ejemplo, el endemoniado gadareno. Estaba en Gadara, llega Jesús, una legión, estaba en una atmósfera igual de idolatría y de muerte y de pecado. Gadara, recuerden que era una región llena de idolatría, llena de no adoraban a Dios, estaban en una zona de mucha mixtura espiritual, combinaban un montón de cosas, porque también estaban muy pegados a la zona de los griegos. Entonces, ahí llega Jesús y le rompe la opresión al gadareno. Como dice aquí, tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Entonces, la liberación va a romper yugos, va a quitar la vara del hombro y va a romper las opresiones. Y eso va a traer una atmósfera diferente. ¿Por qué ministramos liberación? Porque la liberación quiebra las atmósferas de oscuridad de una persona. Por eso es importante la liberación. La liberación quiebra, cambia las atmósferas al expulsar los demonios. Por eso dice la Escritura, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha secado. Los demonios salen, hay sanidades, hay milagros. ¿Por qué? Porque Jesús vino a cambiar una atmósfera de oscuridad que había en el mundo por una atmósfera de luz, de salud, de bendición, de paz y de gloria. Entonces, lo primero, ¿por qué es importante la liberación? Porque cambia las atmósferas. El poder más grande de la liberación está en lo que hablas. Por eso la palabra trae liberación y cambia las atmósferas. Por eso él le dijo, sal fuera, sal fuera, sal fuera, porque habló. O sea, Jesús tenía que correr el reino de las tinieblas. Tenía que expulsar el reino de las tinieblas para que se estableciera el reino de Dios. Por eso se levantará reino contra reino y nación contra nación. Porque realmente la liberación es la lucha de reinos o la lucha por establecer el reino de Dios en una zona, región o persona. Esa es la liberación y se hace a través de la palabra. Escrito está, sal fuera. Entonces, la liberación cambia las atmósferas. Y cuando una atmósfera cambia, entras a un ambiente de gloria, de paz y de bendición. Acercas el reino de Dios a las personas y pueden experimentar la gloria de Dios. Por eso está el ejemplo de Saúl cuando estaba entre profetas y dice que iba caminando y se topa con una compañía de profetas y él empieza a profetizar porque él entra en una atmósfera de gloria. No sé si recuerden ese pasaje. Se topa a los profetas, dice, y te toparás con una compañía de profetas que van subiendo, van hacia arriba. Por eso con quien tú te juntes, te sube o te baja. Si te juntas con profetas, vas a terminar profetizando. Si te juntas con gente de Dios, vas a terminar en un ambiente de Dios. Si te juntas con gente de oscuridad, pues vas a acabar pues, en oscuridad. Por eso tienes que definir a qué atmósfera entras, qué ambiente traes, qué es lo que tú creas en tu casa. Y ahora la siguiente, ¿qué ambiente, qué atmósfera hay en tu casa? ¿Hay una atmósfera de adoración, de alabanza, de exaltación, de fe? ¿O es una atmósfera de incredulidad, de enfermedad, de pobreza,
de dolor, de tristeza. ¿Qué atmósfera hay donde tú estás? Y lo siguiente es que tú eres parte del ejército de Dios, de los muertos que se volvieron a encarnar, resucitaron y ahora están de pie, y eres parte de ese ejército que no puede ser contado y que tienes que traer liberación. Tu destino es ser un instrumento de liberación. Tú no estás en esta clase para aprender acerca de la liberación, tú estás en esta clase para ser un instrumento de libertad. Para eso estás, no para saber, para vivir, para aplicar. Entonces, ¿cómo cambiamos la atmósfera? Con el escrito está, con nuestras palabras, con adoración, con oración, con alabanza, y eso va a traer Barak, bendición. Donde hay Barak, donde hay Yadá, donde levanto mis manos, donde me arrodillo, y ahí hay bendición. Barak es bendición. Bien, si no hay otra pregunta, vamos a cerrar este tiempo. ¿Alguien tiene algo que comentar, una pregunta, algún comentario que hacer? Pues yo solamente quiero dar algún ejemplo de de las atmósferas en mi vida. Adelante. Y que pues la verdad me han sido muy útiles. Ahora entiendo por qué estoy en el trabajo en el que estoy. En mi casa yo ya tengo una atmósfera bendecida, porque amamos mucho a Cristo. Pero mi trabajo es una atmósfera completamente negativa y llena de demonios. Porque pues se manejan las envidias, los celos profesionales y todo este tipo de cuestiones que pues no son del Señor. Yo a veces decía, bueno, Señor, ¿por qué me tienes en este lugar en donde yo sufro tanto ataque? Pero hoy me doy cuenta que es porque me está mucho fortaleciendo mi carácter, mi espíritu, que me estoy llenando de más esperanza, y lo que me agrada ver es que cuando mis compañeros me quieren atacar, porque pues yo sé que ellos tienen demonios y yo tengo el Espíritu Santo, ya no me duele, no me ofende. Al contrario, yo les respondo con una oración, con una sonrisa, y los desarmo. Entonces, digo, Señor, me estás dando más paciencia, me estás enseñando a tener más templanza, tener mansedumbre para que yo no me enoje, para que yo el día de mañana que tenga que estar que quiero liberar y quiero estar, y voy a estar con gente que a lo mejor me va a ofender, me va a insultar, me va a decir cosas que pues provienen de los demonios. Yo tenga esa paz de poder hablarles con paz, con tranquilidad, y no exaltarme. O sea, ahora entiendo por qué estoy ahí y lo explico, bueno, lo digo para que todos los que también estén sufriendo en atmósferas donde haya mucha maldad y donde haya muchos espíritus, recuerden que el Señor siempre por algún propósito nos pone en un lugar en el que no deseamos estar, pero que es un propósito del Señor y lo tenemos que sacar adelante sabiendo que el Señor siempre ganará y que somos sus instrumentos para que haya paz en esos lugares donde hay tanta maldad. Dios los bendiga. Vanessa. Muy bien, gracias por el comentario. Y bueno, ahora te agrego ahí algo. Dice que cuando entres a una casa o a un lugar, ora por si hay un hijo de paz. Entonces, en todos los lugares donde entramos, puede haber mucha maldad, pero siempre va a haber un hijo de paz. ¿Y quién es ese hijo de paz? Aquel que va a recibir la palabra, aquel que va a recibir el amor de Dios, porque ya Dios lo vino procesando. Entonces, ora porque Dios te conecte con el hijo de paz en tu trabajo, porque entonces ese hijo de paz te lo vas a poder ganar para Cristo. Y al rato ya no vas a ser tú sola en el trabajo, sino vas a ser tú y vas a ser la otra persona. Y cuando lo ganas, dice que uno hacen correr a 1000, pero 2 hacen huir a 10,000. Entonces vas a cambiar la atmósfera de tu trabajo. Bien, Vanessa, gracias por tu comentario. Gracias, pastor. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Si no, vamos a orar, vamos a pedir al Señor. Pastor, Adelante, Silvia. una de las cosas que yo aprendí también es cada vez que alquilamos un lugar o vamos a un hotel en familia, tratamos de tomar el lugar, de orar y cambiar la atmósfera, ¿no? Porque nunca se sabe qué es lo que estuvo ahí, qué es lo que se manejó. Entonces me pasó cuando fui a Argentina, ahora que fui con parte de mi familia,
parientes que no eran, que estaban ahí, de cambiar esa atmósfera para dormir en paz, para estar tranquilo y resulta porque hemos estado en lugares donde hemos entrado sin orar y hemos visto de todo y después al tomar la atmósfera cambia completamente. Entonces como que tomamos, ahora sí aprendí a tomar la legalidad y cambiar esa atmósfera en donde nos quedemos, aunque sea descansar cuando alquilamos, cuando o vamos a quedarnos a algún lado, tipo un hotel o algo así. Y resulta, la verdad que me ha resultado y cambia la atmósfera porque ahí mismo se siente tremenda paz y todo eso. Yo quería compartir eso nomás. No, muy Más bien, Silvia, gracias. más que nada cuando alquilamos o obtenemos un lugar donde no sabemos ni qué pasó ahí, ¿no? Obviamente. Muy buen consejo. Si ustedes viajan, se hospedan en algún hotel, viajan a una casa diferente, a una región diferente, es correcto, muy bueno el comentario. Aten todo lo que hay ahí, por eso recuerden lo que dice la escritura, cómo puede entrar a una casa un hombre y saquear sus bienes si no atado al hombre fuerte. Entonces, aten toda influencia espiritual en la zona, en la región, en el lugar, y declaren bendición para que la atmósfera cambie. Por eso dice la Biblia, todo lugar que pisa la planta de tu pie es tuyo por herencia. Entonces, pero confiésenlo. A donde pongan su pie, digan, yo tomo este lugar y ahora es para el reino, ahora es bendición y ahora es mío. Si se dan cuenta, hablando de lo que dijo Silvia, cuando Abraham, antes de que Dios le diera la tierra, dice que anduvo como extranjero y peregrino. ¿Por qué? Porque él caminó y pisó toda la tierra de su promesa antes de poseer. Entonces, donde quiera que estén, posean la tierra aunque no sea suya, porque un día será suya. Bien, bueno, pues ahora sí, ya. Dale, Rafa, adelante, Rafa. Buenas noches. Yo nomás tengo una pregunta, pastor. Adelante, Rafa. He visto algunas personas que tienen algún tipo de enfermedad, pero van al médico bueno, ya le hacen el diagnóstico o análisis y salen limpios. Ahí, ¿qué pasa? Ok, que no tienen aparentemente nada. Exactamente, pero en la realidad lo que acaba de decir, o sea, el malestar está ahí. Bueno, cuando yo he visto eso, ahí sí es mucho una enfermedad espiritual, porque aunque hay un principio que un cuerpo enfermo es señal de un alma enferma. Va de nuevo, un cuerpo enfermo es señal de un alma enferma. Y algunas veces es señal de malos hábitos y de otro es genética. Pero otro, como tú lo mencionas, no hay como una respuesta como médica. Cuando no hay respuesta médica, es seguro que hay algo espiritual incrustado. Entonces hay que preguntar si esa persona en su vida pasada o sin Cristo, o si todavía no tiene a Cristo, practicó brujería, hechicería, y los demonios se le están cobrando y se le están consumiendo, y por eso no están viendo como una respuesta médica, una respuesta real de algo que sea una consecuencia de un desajuste en su cuerpo. Más bien va a ser un desajuste en su alma y en su espíritu. Gracias, pastor. Claro que sí, Rafa. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pastor. Adelante. Justo ayer platicaba con una clienta que tiene una prima que ella estuvo un tiempo en la santería. Salió de eso, ella la metieron a la cárcel y después de eso, unos pastores fueron a su casa a desenterrar un buen de cosas de todo lo que se metió. Y ayer ella me contaba que ella tenía 3 novios que le habían matado. Y yo le decía, ¿cómo? Y me decía, sí, o sea, es bien raro, dice, no me había puesto a pensar, dice, porque pues ella ha tenido como trabajos buenos, los novios que ha tenido han sido diputados, senadores, dice, pero van 3 que le matan. Y le digo, no, pues es que eso yo creo que ya no es normal, le digo, yo creo que eso ya es otra cosa. Porque como si ella no ha sido realmente liberada, porque bueno, todo empieza con que a lo mejor algún pastor o alguien
va a orar por ti, pero eso es un proceso. ¿Por qué? Porque normalmente, como dentro de la santería hacen diferentes tipos de pactos, y uno de los pactos que hacen justamente es con el muerto. O sea, dentro de la santería hay como una entidad que es el muerto, que se convierte en el guía de la persona, se convierte como en su, sí, como en su guía espiritual. Entonces, mucho de la santería está relacionada con el espíritu de muerte. Entonces, la gente que se empieza a acercar a ella ya traía sus cosas, porque recuerden que nadie está junto con una persona nada más porque sí, sino se atraen, o sea, hay una atracción ahí. Entonces, seguro estas personas ya también traían alguna cuestión de muerte y al unirse con ella, pues también se hace el vínculo, ¿no? El combo. Y ese muerto que ella trae está demandando sangre y sacrificio. Entonces, ella realmente, si le siguen ocurriendo este tipo de cosas, es porque no está liberada realmente. Y ese muerto lo trae allá adentro. El problema es que hasta que no haya liberación, una correcta aceptación de Jesús, su realidad no va a cambiar. Y ella, de temporada en temporada, va a seguir experimentando situaciones de muerte de diferentes índoles. Gracias, pastor. Bueno, muy bien, pues gloria a Dios, gracias a Dios. Que Dios les bendiga, vamos a hacer una oración antes de irnos, vamos a orar, vamos a pedir al Padre y yo oro, hoy mi oración es que ustedes se conviertan en transformadores de atmósferas. Esa es mi oración, y que si alguna atmósfera negativa está en su casa hoy, esa atmósfera sea transformada en una atmósfera de gloria y de bendición. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, hoy yo oro por la vida de cada uno de los presentes y de los que después oirán este video. Oro por Obed, oro por José, oro por Vanessa, por Walter, por Adriana, por Gisela, por Ángeles, oro por Chayo, oro por Irene, por Silvia, por Rafael, por José, por Mónica, por Laura, por Cele, por Emi, por Humberto. Y Padre, te pido en el nombre de Jesús que cualquier atmósfera de muerte, de maldición, de iniquidad, de oscuridad, de depresión, se vaya fuera en el nombre de Jesús y venga una atmósfera de gloria, de bendición, de salud, de paz, de prosperidad. Hoy adoramos tu nombre, Señor. Cada lugar donde ellos están se convierte en un pequeño reino, en un pequeño pedazo de cielo, porque dice la palabra, venga a nosotros tu reino. Y hoy llamamos el reino de Dios. A ti, Padre, te adoramos, al único Rey verdadero, el único Dios verdadero eres tú. Señor Jesús, Jehová de los ejércitos, varón de guerra es tu nombre. Hoy, Señor, llamo, Señor, tu gloria y tu presencia. Te invoco, Señor, sobre sus casas, sobre sus familias, sobre sus cuerpos, sobre su alma, todo espíritu de depresión y de muerte. Si hoy alguien ha pasado por depresión y muerte, en el nombre de Jesús, hoy esa atmósfera de depresión, de muerte, de dolor se va fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, se va fuera. Si tú has pasado por una oscuridad, en el nombre de Jesús, hoy se va fuera. Si eso no te quiere dejar ir, hoy en el nombre de Jesús lo expulsamos de tu vida y declaramos la sangre de Cristo sobre de ti. Declaramos la sangre de Cristo sobre de ti. En el nombre de Jesús, la vida de Dios, la bendición de Dios. La bendición de Dios sobre de ti, Laura. No sé si tú viviste o pasaste algo en una temporada y el Señor me pone muy fuerte que un manto de tristeza que había sobre de ti se va fuera y que recuerdes que el Señor está contigo a tu derecha, a tu izquierda, enfrente, atrás, arriba, abajo, y que esa oscuridad que viviste en el nombre de Jesús, ese manto de tristeza que había en tu vida, hoy se va fuera de tu familia, de tu casa.
de ti y que hoy la bendición de Dios reposa sobre de ti. En el nombre de Jesús, bendecimos a todos, declaramos la bendición de Dios y la gracia de Dios y el favor de Dios y la gloria de Dios. Y declaro la palabra que dice: en tu gloria seré prosperado. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, pastor. Dios lo El bendiga. Señor les bendiga a todos, generen una atmósfera de gloria, llévense bien como matrimonios, bendigan en todo momento y que el Señor les guarde. Y nos vemos Gracias, pastor. el próximo. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Bendiciones a todos. Gracias, bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bye.